Bienvenido a un video sobre las superficies de la revolución. Los objetivos de este video son determinar la ecuación de un gráfico que gira sobre los ejes X, Y o Z, y luego también representar gráficamente la ecuación de una superficie de revolución. Aquí está la idea. Se puede generar una superficie al girar una función de radio r en dos variables sobre uno de los ejes. La ecuación de la superficie viene dada por una de las siguientes ecuaciones en función del eje sobre el que gira la función. Tenemos y al cuadrado más z al cuadrado igual a r de x al cuadrado si se gira alrededor del eje x. Tenemos x al cuadrado más z al cuadrado igual a r de y al cuadrado si se gira alrededor del eje y. Y tenemos x al cuadrado más y al cuadrado igual a r de z al cuadrado si se gira alrededor del eje z. Si observa el lado izquierdo de estas ecuaciones, deberían recordarle la ecuación de un círculo. Entonces, lo que realmente está sucediendo aquí es que tenemos estos círculos que se proyectan a lo largo de los ejes X, Y o Z donde la función controla el radio de esos círculos. Echemos un vistazo a una animación para tener una mejor idea de lo que está sucediendo aquí. Si tomamos una curva en dos dimensiones, y la giramos alrededor de uno de los ejes, produciría una superficie como vemos aquí. Ahora, si observa solo una franja de esta superficie, puede ver que se ve como un círculo, y el radio de este círculo estaría controlado por el valor de la función de la curva que gira sobre el eje dado. Y aquí es de donde provienen esas ecuaciones. Vamos a ver un ejemplo. Aquí queremos determinar que la ecuación de z es igual a la raíz cuadrada de x girada alrededor del eje x. Como sabemos que gira sobre el eje x, vamos a tratar con la ecuación, y al cuadrado más z al cuadrado igual a r de x al cuadrado. Primero grafiquemos esta función en el plano xz. Entonces, cuando x es 0, z sería 0. Cuando x es 1, z sería 1. Cuando x es 4, z sería 2. Entonces, tomamos esta función en el plano xz y la giramos alrededor del eje x. Entonces lo rotaríamos sobre este eje aquí, produciendo una superficie. Entonces, la ecuación de esa superficie sería, y al cuadrado más z al cuadrado igual a r de x al cuadrado. Bueno, r de x es solo la raíz cuadrada de x. Entonces tendríamos y al cuadrado más z al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado. Entonces, la ecuación de esta superficie tridimensional sería, y al cuadrado más z al cuadrado es igual a x. Veamos si podemos hacer un boceto de esto antes de echarle un vistazo usando algún software de gráficos. Nuevamente, vamos a graficar esto en el plano xz. Entonces tenemos un punto en el origen. Y luego tenemos un punto en 1, 1. En algún lugar aquí. Y luego tenemos un punto 4, 2. En algún lugar de aquí. Entonces, en el plano xz, el gráfico se vería así. Si lo giramos alrededor del eje X, crearía una superficie. Eso se vería así. Aquí hay un gráfico usando algún software de gráficos. Y de nuevo, aquí está la curva generadora. Vamos a echar un vistazo a otro. Observe aquí, vamos a girar la misma función, pero ahora la vamos a girar sobre el eje Z. Entonces, debido a que se trata del eje Z, sabemos que la función de radio debe ser una función de Z y las otras dos variables estarían en el lado izquierdo, x al cuadrado más y al cuadrado. Primero avancemos y dibujemos nuevamente este gráfico. Pero ahora giraremos alrededor del eje Z para que produzca una superficie diferente. Ahora la ecuación de esta superficie obviamente será diferente. Observe que la función de radio debe ser r de z, lo que significa que tenemos que resolver esta ecuación para x para que podamos tener una función en términos de z. Entonces, si tomamos z es igual a la raíz cuadrada de x. Y al cuadrado de ambos lados de la ecuación, vamos a tener z al cuadrado igual a x.
lo que significa que r de z será z al cuadrado. Entonces, la ecuación de esta superficie será x al cuadrado más, y al cuadrado igual a z al cuadrado o x al cuadrado más, y al cuadrado igual a z al cuarto. Por lo tanto, debe tener cuidado para asegurarse de que tiene la ecuación dada resuelta para la variable correcta. Esta debe ser una función en términos de z. Lo que significa que tenemos que resolver esto para x para que tengamos una función en términos de z. Entonces, si dibujamos esta curva generadora en el plano xz, se vería algo así, como en el video anterior. Y si giramos esto sobre el eje z esta vez, produciría una superficie que se parece a esto. Nuevamente, aquí vemos que la curva generadora gira sobre el eje z y produce esta forma aquí. Entonces, no solo tenemos el gráfico de esta superficie, también pudimos encontrar la ecuación de esta superficie con bastante facilidad. Espero que hayas encontrado útil este video. Gracias por mirar.